miniserie. Sean bienvenidos a este pequeño seccionario del anime. Soy Kaika, su administradora favorita. Y bueno, sigamos con lo siguiente de la película. Comenzaré con este análisis con una pregunta que le hago a todo el público. Si tuvieras la oportunidad de cambiar de mundo, ¿lo harías? Les espero 5 segundos para que me contesten ello en los comentarios. A ver, empecemos con el conteo. 1, 2, 3, 4 y medio y 5. Ya cortamos. Pudieron escribir en los comentarios, sean bienvenidos. Igual estaremos saludando a los que pudieron escribir y leeremos sus comentarios en esta circunstancia. Seguimos. En esta película haremos un leve análisis sobre el respecto de qué se trata esta película, sus inicios y quién lo dirigió y el contenido que muestra, ya que es algo muy profundo, ya que realmente esta película tiene mucho contenido. Me ha sorprendido tanto contenido tiene esta película que lo tuve que dividir en diferentes puntos, siendo un poquito más largo este video. Entonces ténganme paciencia, ya que he estado buscando un montón de cosas, analizando un montón de esta película para poder darles un buen contenido. Entonces, empecemos. Empezamos ahora con el origen de esta película, con los datos generales de la película. Esta fue una obra creada por el director Mamoru Hosoda. Esta película, su nombre oficial en japonés fue Ryo-to Sobakasu no Hime. Y en español conocida como yo también lo conocí y de manera mundial fue conocida como un breve apodo de esta obra. Esta obra fue justamente una inspiración hacia el cuento de hadas francés famoso de La Bella y la Bestia de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Disculpe si no me sale mucho los apellidos franceses, ya que no hablo mucho francés, entonces estoy haciendo lo que puedo. En 1756. Por lo cual esta obra sería como una adaptación de La Bella y la Bestia de manera moderna, por lo cual este filme fue estrenado de manera mundial en el 15 de julio de 2021. Justamente en tiempos que estamos en post-pandemia fue estrenada esta película, entonces se puede entender que no tuvo mucho agarre. Según Wikipedia, el primer evento público que tuvo esta película fue Cine de Cannes en el 2021 y esta fue aprobada por la audiencia, teniendo una opinión netamente positiva por todo el público que tuvo esta película de primera instancia, siendo Belle estrenada justamente el día siguiente en una presentación del festival en el mismo año. Por lo cual, al tener la decisión del público de manera positiva, se volvió una de las películas más taquilleras, llegando hasta las plataformas de streaming más reconocidas, como algunos conocen. En esos momentos estaban Netflix, Prime, otra más que no me acuerdo y ya me dirán en los comentarios cuál más. Desde ese mismo año, la verdad, Belle fue una película que me gustó mucho, ya mayormente por la estética que tenía esta película, su animación también que está bien hecha y también por el contenido y la historia que contiene, ya que tiene muchos temas muy profundos esa película. Por eso nos tomamos un tiempo para analizarla y para que no se queden con las ganas y no tengan dudas de que sí es una buena película, empecemos con una breve sinopsis de esta película. Comenzando la historia de nuestra querida protagonista, Suzu es una chica de 17 años que está en la preparatoria. Ella ya tiene una amiga, también conoce a su crush, que es su mejor amigo de la infancia, llamado Shinobu. Empezamos esta historia que nos muestra en la cinta el gusto que tenía Suzu al respecto de crear canciones, cantarlas acompañada de su madre, pero como no siempre puede ser feliz una historia, ocurre un evento traumático que hace que muestre que nuestra querida Suzu deje de cantar, perdiendo lo que más le gustaba hacer, provocando que cada vez que ella cante se sienta mal y le traiga náuseas, evitando que cante. Al perder lo que más le gustaba hacer, vivió una vida común, pero a la misma vez vacía, mediante un aviso de una amiga sobre una aplicación en la realidad virtual, prometiendo que tendría una nueva vida entrando a este pequeño lugar, ¿no? Bueno, con la parte de
que entres a un nuevo mundo que te promete tantas cosas me hace acordar mucho a los telecomerciantes de la tele que te dicen, señora, mire que este producto le va a hacer delgada y esto es el único que hay, ya que tiene varias distribuidoras de manera natural y esto permite que sea esto. Pero ya sabemos que no necesariamente te va a curar del todo, pero sí te va a ayudar en ciertas cosas, pero a veces no. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo más vivo que creo que todos lo conocerían. Cuando tú tienes un novio, digamos así, y este novio te es infiel. Y lo que pasa que este novio al serte infiel te dice no, no, y tú te enteras, ¿no? Y tú te enteras que este se metió con la vecina de la cuadra llamada Margarita y todo eso. Y lo que pasa que justamente él te dice no, no voy a volverlo a hacer, no voy a cometer nuevamente eso, vuelve conmigo. Y te dice esta excusa que ya sabemos que la probabilidad que él quiera cambiar ese lado de ser infiel es el 0,1% que lo haga. Si él no desea cambiar es casi nula que lo haga. Nos dice la misma frase una y otra vez cada vez que lo encontramos con la vecina de tal cuadra, con la otra vecina de la tal cuadra y todo ello, y nos sigue diciendo no te seré infiel, ya no lo volveré a hacer, no te voy a lastimar, no te quiero no quiero que te vayas. Y bueno, al final en la siguiente semana te lo vuelves a encontrar nuevamente con la vecina o con el mejor amigo, ¿no? Esto pasa también en ambos géneros, entonces tanto femenino como masculino le sucede casi lo mismo, que la chica te dice no, no te voy a ser infiel y después está con tu amigo y te enteras. Y es lo mismo con la mujer, tanto como como el hombre como la mujer, es algo igualitario. Entonces, esta sería una situación que sería cuando te prometen tantas cosas que no te las cumplen. Entonces, eso es lo que sería la anécdota que me daría por la opinión que se da sobre que será un mundo que te va a cambiar la vida, ¿no? Quitando esta breve explicación, comentario, sigamos continuando con la sinopsis de esta querida película. Entonces, en el caso Suzu, al enterarse de esta aplicación o esta nueva red social, ella decide entrar mediante la inteligencia artificial, ya que como este era un juego de realidad virtual o un mundo virtual, te pedía lo normal que era para crear tu avatar, tu usuario, tu nombre y todo ello. Pero este tenía una cosa en especial, que era que te tomaras una foto y pusieras tu nombre, y ella, al tener esa información, que ella dudaba el poner su nombre, el poner su cara, ya que por el complejo que ella tenía de sí misma, ella no quería, ella evita hacer ese registro. Y ya al día siguiente, que por oportunidades de la vida, se toma una foto con sus amigas, y esta foto ella lo agarra, lo mete a la red social de Yubi y empieza a crear su avatar con todas las características buenas de sus amigas y también las de ella, generando a un solo ser. Y ella no lo llama como ella, sino ella lo llama como Belle, para que sea una diferente persona dentro de ese mundo virtual. Entonces, dentro de esta red social, mediante un dispositivo, ella entra como si estuviera dentro del juego, en la realidad virtual, provocando que ella llega a este mundo que no todo solo que parece ser o solo los avatares de cada uno que ha ingresado en esta red. Suzu, al sentir que no era ella misma, sino es Belle, siendo otro ser, ella empieza a cantar como si no hubiera un mañana. Tanta fue la emoción que de nuevo podía cantar. Cantó una canción que ya había compuesto antes. Y justamente uno de los personajes o avatares se fijó en esa canción, aunque eran pocos, le gustó y le dijo, eres tan hermosa. Y ella, al sentir eso, ella quiso seguir en esa red social siendo como era, como una persona que cantaba sus canciones compuestas por ella misma. Y a base de ello ella se vuelve como un giro de 360 grados, un remolino rosa, siendo de la fama, agarrando fama como siendo una novata cantante nueva que estaba dentro de esa red social. A base de eso ella, por cosas del destino, ella conoce a otra persona que se llama justamente su contraparte, que es la bestia. Y ella, al
llamarle tanto la atención, ella lo sigue. A base de eso, en esta historia pasa que ella conoce más a la bestia, empieza a tener más contacto con ella empieza, o su amiga empieza a investigar sobre ella, ya que justamente la bestia, por cosa del destino, aparece en uno de los conciertos de Vélez, siendo uno de los más famosos. Él aparece y ella tiene esa curiosidad por conocer a esa persona. Entonces, en ese proceso, ella, al conocer a esta persona, empieza a cambiar ciertas cosas que ella no tenía en su personalidad, ya que ella no tenía el valor de ser ella misma. Y lo que sucede es que la bestia sí tenía el valor de mostrarse, de ser él mismo. Aunque era un avatar, él siempre decía cómo era, tal cual era. Y esto agarra Suzu y agarra esto como una valentía que ella no era propio de ella, sino que lo sacó porque admiraba a otra persona que era más valiente que ella al asumir los problemas que ella no podía hacerlo. Y ella, al agarrar esta valentía, ella empieza a ser ella misma. Y ella empieza a enfrentar el trauma que tenía de la pérdida de su madre. El contexto que ella tenía del por qué no podía cantar era porque había perdido a su madre, a su familiar más cercano para ella. Y esto provoca un golpe bien fuerte de desarrollo en el personaje de Belle. Y bueno, el resto es historia. No les voy a contar más spoilers, ya que esto lo tendrán que ver en la película, y espero que igual les guste tanto como yo. Entonces vamos a continuar con la parte de los análisis. Bueno, empezamos con algunos puntos muy referenciales o representativos del filme para este análisis. Empezamos con uno de los puntos que yo más resalto, que sería el trauma resaltante que tiene la protagonista al perder a su madre. Para explicarnos mejor, les diré un breve concepto sobre qué es un trauma. Según diferentes investigaciones y también por Wikipedia y ChatGPT, el trauma es una respuesta emocional, psicológica y física hacia un evento estresante o aterrador. ¿Cómo lo podríamos representar en el caso de Suzu? Pues en el caso de Suzu vamos a representarlo como un ejemplo. Justamente cuando tú eres un niño o un bebé, tú generas un vínculo con las primeras figuras de apego que tienes alrededor, que sería tu núcleo familiar, que ahí se estaría metido tu mamá, tu papá, si tienes hermanos, si tienes hermanas, todo eso dentro de ese círculo o núcleo que tiene la familia. Entonces, ella, al tener ese tema de figura de apego con la mamá y la figura de apego con sus padres, diríamos en la circunstancia, Suzu y su mamá tenían algo en común. Ambas les gustaba cantar y componer músicas. Entonces ella se basó en hacer más lo que le gustaba a la mamá, ya que le gustaba sentir los halagos de su madre. A base de que ella pierde a su madre por una circunstancia inesperada, es como que Suzu, al sentir eso, siente algo que le provoca un trauma muy fuerte, diremos así, un temor aterrador, que fue el perder a la madre que siempre estuvo con ella y que siempre la cuidó. Y a base de eso ella piensa, por todos los comentarios también que salen en la película, que es por culpa de ella o culpa de la madre que no supo quererla o no supo cuidarla. Es como que empiezan a culpar a la madre, y en este caso no fue la culpa de la madre ni fue la culpa de Suzu, sino fue la culpa de la situación que la mamá quiso salvar a alguien y ella no pensó muy bien. En vez de actuar de manera correcta, ella actuó de manera impulsiva y pues a base de eso pues se arriesgó. Y bueno, como se sabe en la película, ella ya no regresó más. Entonces la hija, al sentir la pérdida de su madre, ella empieza a dejar la música, ya que para ella es un recuerdo muy estresante, aterrador, ya que piensa que a causa de la música, a causa de mi culpa, a causa de la culpa de alguien más o la culpa de mi madre que no me supo querer,
tenía que haber una culpa a base de eso, y de eso ella se aferra y ella empieza a perder ese gusto que tenía la música, ya que era un recuerdo que convivía con su madre. Y ella, al siempre recordar la muerte de su madre, ella tiene ciertas respuestas fisiológicas, las cuales son muy resaltantes en el filme, como son la parte de las náuseas, las ganas de vomitar, que ya no podía ni cantar siendo ella misma, no podía hacerlo porque no sentía el ser, como el merecer tener ese talento, y a la misma vez el sentirse culpable que su madre se haya ido. Entonces fue algo muy fuerte para Suzu, siendo que ella empieza a evitar a su padre, a alejarse de la otra figura de apego que tenía, que era su padre. Empezó a alejarse de la música, empezó a alejarse de todo, pero siendo sincera, ella realmente no quería dejarlo, pero por este recuerdo o esta mala experiencia que tuvo, que fue la pérdida de su madre a una temprana edad, el que ella no podía adaptarse o no sabía cómo afrontarlo, pues ella ya deja eso de lado. Es algo que a ella le apasionaba, algo que a ella le gustaba, lo deja de lado porque ella se sentía culpable, ella se sentía que no era suficiente para tener ese talento y demostrarlo a los demás. Y es algo muy resaltante de esta película, uno de los puntos que representa mucho, y también el cómo se desarrolla Suzu en ese proceso. Entonces vamos a ir con el segundo punto, que también es fuerte, que se atribuye a estos dos puntos más resaltantes este análisis, ¿no? A uno de los segundos puntos que también es muy resaltante de esta película, que fue las heridas emocionales que se representan y lo grave que pueden ser para una persona. Entonces empezamos con la siguiente. Suzu siendo una de las partes más representativas, las cuales son las heridas emocionales que contrae con el trauma desarrollado. Mediante lo antes dicho, les diré unas breves descripciones para que sea más entendible. Primero leemos qué son las emociones. Bueno, empezamos con una breve explicación de qué son las emociones, pues en el contexto normal las emociones son respuestas automáticas que se definen mediante cómo pensamos, sentimos y actuamos frente a diferentes situaciones. Son como un tema de respuestas automáticas que tenemos en nuestra cabecita. El contexto más reflejado de las emociones de manera más visible, el cómo actúan, es mediante intensamente 1, intensamente 2. Cada una es realmente un ejemplo esencial de las emociones, que es como que si te piensas lo que cuando le toca, como que Riley tenía que hacer ciertas cosas y cada emoción tomaba su mando y reaccionaba de diferente forma, haciendo y contracturando tu personalidad mediante ese proceso. Entonces eso sería una breve explicación de qué son las emociones mediante un ejemplo visible, ¿no? Mediante esta breve explicación sobre qué son las emociones, ahora vamos a explicar qué son las heridas emocionales mediante una breve descripción que también saqué de Wikipedia y ChatGPT, que son: las heridas emocionales son experiencias dolorosas que dejan un impacto emocional duradero en la persona. ¿Cómo esto se representaba en el filme? Esto se representaba con la otra contraparte del Suzu. Había una contraparte que era la bestia. La bestia justamente era un avatar que utilizaba un niño que tenía su hermano y él vivía con su padre, pero lo que pasa es que su padre no daba un ambiente agradable para los dos niños, ya que él siempre pedía la perfección y a la misma vez los culpaba por sus desgracias que él tenía. Entonces, ¿cómo decir? Al chiquito, que eso era su hermano que él tenía, él protegía a su hermano, ya que su papá le decía cosas fuertes como que son: tú no sirves, ¿acaso no piensas? Que no mereces estar aquí, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te portas así? Y empezaba a gritarles diciendo estas palabras hirientes justamente para el niño, ya que esto lo representaban y los etiquetaban como si fueran
personas que no valían para nada. Y esto el hermano mayor lo asumía. ¿Por qué? Porque él, cuando escuchaba las palabras que decía el padre, él le tapaba los oídos a su hermano. Y él escuchaba todo y le decía: déjanos tranquilos, vete, vete, vete. Mientras que en la imagen, en el avatar que se representa, cada vez que el padre le decía una palabra hiriente, salía como una mancha en el cuerpo que tenía la bestia. Y esto se multiplicaba cada vez que el papá siempre decía algo hiriente, y esto lo representaba, ya que esto se representaría como un símbolo o una señal de las heridas emocionales, el cómo la palabra lastima a una persona. Ya que si lo pones en un plan, si una persona siempre te dijera: no sirves para nada, no sirves para estar haciendo esto, no eres talentoso, no eres especial, no vales para nada, pues la verdad, algunas personas lo terminan asumiendo y creen que son así. Y peor, cuando es un niño, que tu padre te dijera eso, si sabiendo que tu padre es tu lugar seguro, es tu lugar que te tendría que proteger, realmente no lo hace. En vez de eso, te lastima más de lo que ya está. Y esto se representa mucho también, el cómo se refleja, cómo esto lo reflejamos. Justamente cuando el padre le dice cosas hirientes al hijo, es porque anteriormente, tal vez en su clima familiar de él, también era así. Y él, en vez de querer cambiar, trataba así a sus hijos, ya que es un reflejo de lo que él no pudo ni siquiera afrontar ni adaptarse. Y esto lo reflejaba, esa frustración que él tenía lo reflejaba con sus hijos. Y esto hacía que los hijos sintieran el dolor que el padre sintió antes, porque él tampoco pudo resolver los problemas que tenía con su familia. Y esto fue como un reflejo, como estilo de espejo, entonces como una cadena. Sí, diremos así en un plan, estilo cadena. Si tu familia es un ambiente no muy agradable y siempre te dicen que no eres necesario y no vales para nada, como dicen, tú o lo asumes o no lo asumes. Pero mayormente lo que sucede es que las personas terminan asumiendo esta posición. No todos son muy valientes para decir: no, no es cierto, yo no soy así como tú dices, yo puedo ser mejor que tú, yo puedo mejorar. Pero no siempre las personas tienen esa valentía para decirlo, ya que se aferran tanto a lo que dice la persona que más quieren, que es su familia, que ellos piensan que son así. Y esto no tendría que suceder, pero mayormente en las probabilidades que se ha visto en estadísticas se ve mucho ese problema de autoestima que tienen las personas. ¿Por qué? Porque a veces viven en ambientes que no son muy agradables y siempre les etiquetan de cosas malas, etiquetan de cosas que tú no eres, y eso no tendría que pasar, que tú te las creas, pero a veces sucede que te la empiezas a creer, ya que a veces cuando tú no sabes realmente cuál es tu valor como persona, como eres, qué eres tú, pues realmente tú te vas a dejar llevar por lo que opinan los demás. Y esto te moldea, te reformula y te dice: ah, cierto, sí soy así, yo acepto que soy así, tengo la culpa de ser así. Y a veces cuando tú no sabes cómo asumir esa frustración, tú lo reflejas con otra persona que no tenía nada que ver. Y en este caso fue en la cadena del padre y su hijo. Entonces, esta fue la cadena del padre y el hijo, que le empezó a decir lo que supo que antes, cuando él era niño, también le decían. Y entonces él solo lo volvió a hacer, pero con sus hijos. Pero en este caso los hijos, digamos que así, la bestia sí, el chiquito, el niño, no quiso ser como su padre, y gracias a la protagonista pudo protegerse y ir a un lugar mejor, con la otra familiar, que no lo trataran así a ninguno de sus dos hijos, digamos a ninguno de los dos. O decir, él protegía a su hermano y a su hermano le tapaba los oídos para que no escucharan nada de lo que decía su papá. A base de eso, ahora vamos a empezar con los mensajes, que son también muy interesantes. Vamos
ahora a hablar sobre los diferentes mensajes que pudimos ver en esta filmación, que fue el miedo a ser uno mismo, que fue un mensaje muy representativo de la cinta, ya que el miedo a ser uno mismo se representa como el temor a mostrar tu propia personalidad, ya que tú evitas mostrar tus pensamientos, tus emociones o preferencias por el miedo al rechazo o la crítica o el abandono o la desaprobación de los demás. Este medio también puede llevar a las personas a ocultar aspectos de sí mismas, actuar de acuerdo con las expectativas ajenas, evitar expresar lo que realmente piensa y siente. Esto se visualiza mayormente en la cinta con los diferentes personajes de la cinta, en uno en específico, que eran personas que sacaban su avatar, ya que querían mostrarse como tal de ese avatar, pero ellos nunca iban a mostrar su verdadera personalidad, ya que todos tenían el miedo de por sí de que alguien les iluminara, como decir, la policía de seguridad que se había creado por un grupo de personas, tenía una habilidad especial que era mostrar la verdadera origen de las personas, y ellos por eso tenían miedo a ser mostrados como las personas de origen, ya que tenían miedo a no agradarle a las personas, y en vez de eso preferían sacar su fase o su máscara o su personaje para evitar la desaprobación o la crítica de los demás. Entonces esto representado también se ve mucho en un avatar en específico que era de una bebé, que justamente era una señora mayor de unos 40, 30, 50 años, que ella decía que su vida era perfecta, pero realmente era una persona con una actitud fea, horrible, que te trataba como, digamos así, te decía, tú esto. Es como el típico hater que se hace pasar como un bebé. Y ella lo hacía para sacar su verdadera esencia en el internet o su verdadera opinión del internet, ya que realmente en la vida real ella no era una persona que mostrara esa personalidad que tenía, que era muy fea, desagradable, que era criticar a los demás por todo y hacerte hate por todo lo que te decían, ¿no? Y justamente esto también se representa mucho también en la parte de nuestra protagonista, que es Suzu, ya que ella no tiene el valor para ser ella misma en el internet, ya que ella trató de tomar una foto con sus amigas para que agarre todo lo bueno de ellas y crear este avatar que ella lo decía y lo mencionaba como el personaje de Belle. Mejor dicho, Belle, pero le dicen Belle para que suene más cool. Entonces básicamente ella no mostraba su verdadera esencia hasta que tuvo el valor por parte de la contraparte de ella, que era la bestia, el valor para mostrar su verdadero ser y aceptar su verdadera personalidad y aceptar superar ese trauma que ella tenía de su madre para poder sobreponerse y cantar, para tener la confianza de justamente la bestia, porque en esos momentos el niñito estaba teniendo problemas, ya que empezó a pasar la parte del padre que los empezaba a tratar terrible, y entonces básicamente ella tenía que mostrarse para poder que él tenga la confianza para confiar en ella. Entonces eso diríamos en este mensaje del miedo a ser uno mismo. Llegamos con el segundo mensaje, que fue uno de los más representativos de la cinta, que fue: ¿cuál es que debemos enfrentar los problemas a pesar del miedo que tenemos? Ya que esto se representó cuando Suzu empezó a enfrentar su trauma, lo superó, llevándonos a un mensaje muy reflexivo de ello, que es: los problemas forman parte de la vida, aunque enfrentarlos pueden generar miedo o incomodidad. Hacerlo ayuda a crecer, fortalecer la confianza en uno mismo y descubrir recursos personales que quizás sabían que se tenían, y este mensaje se representa en todo el proceso que tiene Suzu para enfrentar lo que se le avecina para lograr un objetivo que ella tenía. Pero básicamente todo el proceso que ella tuvo fue el valor que tuvo para enfrentar los problemas, y esto fue otro de los mensajes más representativos que serían que dentro de este filme. Ahora empezamos con la parte de mi opinión sobre cada uno de los mensajes y todo el análisis que hemos tenido de esta cinta, que es súper largo. Empezamos con la primera. En mi opinión, esta cinta tiene mucho contenido que se visualiza varios mensajes que contiene, siendo algo que siempre en nuestra vida generamos una máscara, una imagen que queremos mostrar a los demás,
para ser aceptados por un grupo de amigos, por nuestra familia o por la sociedad misma, ya que siempre nos enseñaron que es mejor buscar nuestro mejor perfil para al menos ser aceptados en un grupo. Siempre es así. Yo pienso que no siempre debemos vivir de una imagen para caerle bien a la gente, ya que realmente las personas que les agradas te van a querer aunque sean pocos de tu verdadera esencia. No necesitas fingir del ser quien eres. Por otro lado, si esta cinta la volvería a ver, pues sí, lo haría, ya que aún tiene varios mensajes que son bien interesantes de verlo, ya que enseña mucho en el proceso de cómo genera la parte de los problemas y cómo ella se desarrolla para afrontarlos y sobreponerse ante ellos. Bueno, ahora empezamos con la parte final que todos esperaban. Mediante los has visto, pues la verdad es una filtración que aún hay varios temas que podemos desarrollar en diferentes videos, pero esto se dejará a decisión del público y los seguidores. Y en los comentarios si desearían que subamos una segunda parte de este análisis, porque si les soy sincera aún tenía mucha información, pero si lo hago en este video nos quedaríamos casi una hora este video, entonces le dejaré a su decisión. Espero los comentarios. Después de todo eso les deseo un gran día, cuídense y nos vemos en un siguiente video. Bye bye, cuídense, que tengan un grandioso día, tomen su agua y coman todas sus verduras. Bye bye, nos vemos.